tal? Muy buenas tardes. Qué bueno que ya está con nosotros en el programa Palabras sobre la Mesa. Prácticamente el primer programa de este año, porque bueno, el de la semana pasada lo habíamos dejado grabado. Entonces realmente estamos empezando el año en esta mesa, pues pretendiendo seguir con ustedes por un buen rato. Pues miren, dentro de los vientos de la vida que van cambiando a través de los años, pues el programa sufre un cambio. Mi compañera Mariana García Luna, atraída por otros proyectos, otras tareas, pues va a tener que estar participando ya un poquito más limitadamente. Entonces, bueno, pues vienen los vientos de cambio. Por lo pronto, el día de hoy yo estoy muy contento porque otra vez nos está acompañando nuestra queridísima amiga Águeda Villarreal, a quien le doy la bienvenida. Águeda, ¿cómo estás? Qué padre que estás con nosotros. Muchas gracias, Arturo. Y pues recordando aquellos primeros programas que tuvimos juntos, muy padres, pero me encanta verlos ahora con Mariana, pero no se preocupen porque como quiera, ella nos va a dejar recomendaciones literarias. Los que no se acuerdan de mí, yo estuve participando con Arturo hace un año o dos casi. Pues ¿no? Cuando empezó el programa, nació en agosto de 2016, fíjate, y sí, efectivamente, Águeda fue de las pioneras de este programa. Ya después sus actividades para titularse y eso, pues la tuvieron que llevar. Son de esos vientos de la vida que digo yo. Vientos de la vida. Pero hay veces que los vientos te llevan y hay veces que te vuelven a traer, como el día de hoy, ¿verdad? Así es. Entonces, como les decía, pues Mariana nos dejó recomendaciones literarias y también tenemos un libro de regalo. ¿Qué tal si queremos poner ya de una vez las recomendaciones de Mariana o pues primero sí. El libro? No, vamos a ver qué Mariana nos está dejando ahora como... Para que no la extrañen. Ver, claro que sí. Vamos a ver qué libro nos está recomendando Mariana el día de hoy para ustedes. Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué bueno que nos acompañan aquí y bueno, como saben, pues todos los martes yo les traigo una recomendación literaria. En esta ocasión traigo pues no es una novela tal cual, son memorias de Isabel Allende. Es un libro muy entrañable que a mí me costó tomar la decisión de leerlo muchísimos años porque habla sobre la muerte de su hija. Tuvo una enfermedad muy grave y estuvo pues mucho tiempo mal y entonces en ese tiempo Isabel Allende le estuvo escribiendo cartas a su madre contándole todo lo que estaba pasando con su hija Paula. Así que les voy a leer el inicio de esta historia que es triste pero muy, muy, muy entrañable y llegamos a conocer en profundidad a esta mujer, a esta excelente narradora y humanista que es Isabel Allende. La novela es Paula y dice así: Escucha, Paula, voy a contarte una historia para que cuando despiertes no estés tan perdida. La leyenda familiar comienza a principios del siglo pasado, cuando un fornido marinero vasco desembarcó en las costas de Chile, con la cabeza perdida en proyectos de grandeza y protegido por el relicario de su madre colgado al cuello. Pero ¿para qué ir tan atrás? Basta decir que su descendencia fue una estirpe de mujeres impetuosas y hombres de brazos firmes para el trabajo y corazón sentimental. Algunos de carácter irascible murieron echando espumarajos por la boca, pero tal vez la causa no fue rabia, como señalaron las malas lenguas, sino alguna peste local. Compraron tierras fértiles en las cercanías de la capital que con el tiempo aumentaron de valor. Se refinaron, levantaron mansiones señoriales con parques de arboledas, casaron a sus hijas con criollos ricos, educaron a los hijos en severos colegios religiosos, y así, con el correr de los años se integraron a una orgullosa aristocracia de terratenientes que prevaleció por más de un siglo, hasta que el vendaval del modernismo la reemplazó en el poder por tecnócratas y comerciantes. Uno de ellos era mi abuelo. Nació en buena cuna, pero su padre murió temprano de un inexplicable escopetazo. Nunca se divulgaron los detalles de lo ocurrido esa noche fatídica.
Quizás fue un duelo, una venganza o un accidente de amor. En todo caso, su familia quedó sin recursos y por ser el mayor, debió abandonar la escuela y buscar empleo para mantener a su madre y educar a sus hermanos menores. Y así empieza esta entrañable historia que yo le recomiendo como cada martes. Espero que le guste, busque el libro, que yo creo que va a ser una lectura muy buena para iniciar este año. Nos vemos el próximo martes, soy Mariana García Luna, hasta luego. Qué increíble recomendación. Imagínate ser una historia medio tétrica, ¿no? Pero bueno, pues así es. Pues le damos muchas gracias a Mariana y qué bueno que como quiera, aunque no va a poder estar todo el programa, pues no deja de estar ahí apareciendo con nosotros. Oigan, y pues si se quedaron con las ganas de más literatura femenina, porque yo la verdad cuando escuché la lectura de Mariana me quedé así como que tengo ganas de leer una voz femenina y pues afortunadamente para ustedes traemos este programa un regalo, un libro de Mónica Castellanos que se llama Aquellas horas que nos robaron. Un libro muy padre, ahí está en pantalla la portada. Pero acuérdense que no es día gratis, que trae una trampa por ahí y no. que se lo van a tener que ganar. Sí, claro, ya saben que hay que participar en los juegos de palabras. Es un libro muy entrañable también porque es una historia muy interesante de un personaje mexicano que fue embajador en Francia y que en tiempos de la Guerra Civil Española y principios de la Segunda Guerra Mundial logró rescatar a mucha gente, entre españoles, judíos, rescatarlos de una muerte segura porque iban directo a los campos de concentración nazis y él rescató, se cuentan inclusive hasta más de 1,000 personas, que eso hace que sea muy loable su labor, aunque eso le costó estar 1 año preso de los nazis. Pero no les cuento más, mejor ojalá que puedan ganarse este libro para que usted lo lea. Y si no, cómprenlo, está padre. ¿Cómo se van a ganar el libro? Pues bueno, ya saben, el tradicional juego de palabras. Ahora vamos a buscar palabras, anagramas, haciendo cambios en el orden de las letras. Y vamos a buscar nombres de ya sea ciudades o municipios de aquí de nuestro país, de México. Pueden estar en cualquier estado. Entonces, a ver, vamos a verlo. Recuerde, nombres de ciudades o municipios. ¿Lo vemos? Menos, ¿no? Pues no está tan fácil. Y acuérdense de llamarnos al 2020 8865 y al WhatsApp, aquí nos lo apuntaron porque siempre se nos olvida, 8126 11 35 35. Ese es el WhatsApp, aquí lo estamos checando y las llamadas ya saben que siempre les contestamos para que participen y se lleven este maravilloso libro. Bueno, pues, ¿qué tal? Ya empezaron a descifrar los misterios. Pues llámenos y recuerden, no es indispensable que descifren todos. Son 4 palabras, pues si tienen 2 o 3, como quiera, márquenos, ya como lo dijo Águeda, 2020 8865, o al WhatsApp, lo repetimos, bueno, aquí lo veo, es 81 26 11 35 35. Ya tengo aquí el teléfono en el que lo vamos a recibir. Pero aún hay más, como siempre. La otra posibilidad para que usted también se lleve este libro de Aquellas horas que nos robaron, de Mónica Castellanos. Bueno, la otra forma es participar en la pregunta alterna. Pues vamos a ver este pequeño fragmento de una canción y díganos usted qué significa la palabra que van a ver ahí. ¿Lo vemos? Por tu culpa, mujer, por tu culpa, este amor que te tengo divana, lo rompites por ser insoluta, y por eso la pena me embriaga. Lo rompites por ser insoluta, ya ves. ¿Qué significa insoluta? Bueno, pues propónganos alguna respuesta, ya sabe. Bueno, pues mientras usted se anima, vamos a empezar a hablar de algunos de los temas que preparamos para hoy, que es, pues hemos escogido principalmente mexicanismos, frases, palabras interesantes.
Pues vamos a ver, de pilón. ¿Alguna vez fuiste a pedir pilón en alguna tienda? ¿Te tocó o no te tocó, Águeda? Pedir pilón no, pero lo que sí he escuchado es que mis amigas me digan, no, pues yo fui al pilón. De mi familia yo fui al pilón, o sea, la última. De esa forma sí lo he escuchado. Sí, fíjate que es así, tienes razón, no me acordaba de esa. Pero tienes razón, o sea, el pilón lo entendemos como el agregado, el tantito más. Esto, quienes sean ya un poco mayores, como yo, recordaremos que en las tiendas tú ibas y comprabas algo, por ejemplo, no sé, frijol, decías, a ver, deme 1 kilo de frijol, y ya te daban el kilo. Y casi que ya era automático, te decían, bueno, ahí está el kilo, y te daban tantito más, y su pilón, o sea, un tantito más como un regalito. ¿De dónde viene esta palabra pilón? Miren, estas imágenes que están viendo ustedes ahí, ahorita les explico, son algo así como monedas, pero no exactamente monedas. Se usaron en tiempos de la colonia, las llamaban tlacos o pilones, y eran de muy baja denominación y de un uso muy limitado a ciertos lugares donde les vendían cosas a las personas. Hay una gran variedad de tlacos o pilones en formas, en materiales inclusive, en grabados, y no se podría decir que eran unas monedas en toda forma, porque de pronto esas podían ya no valer nada o valían nada más para la tienda que te las dio. Eran como fichas, más bien, como fichas de cambio. Y entonces eran de muy baja denominación. O sea, si tú te daban una fichita que decías, mira, esta fichita vale por 5 huevos, ¿no? Entonces ya ibas tú y decías, no, pues deme un pilón de huevos, te dan nomás 5, ¿eh? Oye, Arturo, ¿y la palabra tiene algo que ver con piloncillo? Pues sí está relacionada, fíjate, porque la palabra pilón viene del latín pila. La palabra pila en latín, uno de los significados que tenía era una columna. Por eso cuando tú dices, voy a hacer una pila de platos, los apilas, los levantas verticalmente. O un pilar de un edificio es una columna. Entonces, todo aquello que tiene forma de columna, pues puede asociársele el nombre de pila, o pilar, o pilón inclusive. Entonces, el piloncillo, si tú lo paras en una mesa, pues es como una columna, ¿verdad? Que va así, tiene una base más ancha y se va haciendo más angosta, como una pirámide truncada. Entonces, es un diminutivo de piloncillo. Y seguramente a estas monedas o estas fichas que vimos en pantalla, algunas de ellas tenían esa forma como de pirámide truncada y por eso también los llamaron pilones. Pero luego, ya cuando ibas tú a comprar, te decían, bueno, hay que ir a lo que me pidió y le voy a regalar un pilón de frijol, es decir, una fichita de esas de baja denominación, esa un poquitito más. Y de ahí quedó esa costumbre colonial que se permaneció por muchos años. Y luego ya trascendió, ya salió del ámbito del comercio de las monedas para representar todo aquello que está de más, como cuando dices, yo en mi familia fui el pilón, y de pilón, ¿cómo la pasaste? Pues no, muy mal, me enfermé del estómago, de esto y lo otro, y de pilón me enfermé de gripa, ¿verdad? O sea, de más. Entonces, bueno, eso nos da la idea de cómo nace esta frase, que es un mexicanismo. ¿Qué tal? Qué padre, nunca me hubiera imaginado que piloncillo, pila, pilar, es lo que me encanta a mí de este programa, cómo te das cuenta que las palabras se unen con otras y así te puedes dar cuenta del significado de varias. Es bien interesante. Pues ahora yo les traigo una palabra, bueno, más bien es una frase, muñequita de Sololoy. No sé si alguna vez escucharon o utilizaron ustedes la frase para decirle a alguien de cariño, ay, pareces mi muñequita de Sololoy, o tan bonita como una muñequita de Sololoy. Bueno, pues yo cuando estaba chiquita y escuchaba a mi abuelita decir, ay, qué bonita, como muñequita de Sololoy, yo decía, pues, ¿dónde está Sololoy, no? De Sololoy, ¿será un lugar? ¿Será un lugar mágico en donde viven las muñecas bonitas? Sololoy, las muñecas bonitas en Sololoy. Pues no, resulta que las muñecas de Sololoy son las muñecas de plástico. Hay que recordar que el plástico es moderno, pues empezó como en que 1890, siglo XX, el plástico, y los primeros plásticos que se hacían se llamaban celuloide,
que es con el que se hacen las películas, las primeras películas para filmar. Hay que recordar que el cine empieza también en el siglo XX, bueno, 1890, una gran época para los descubrimientos. Y se hacían muñecos y juguetes de celuloide también. Pero como la palabra empieza en otros lados, al momento en el que llega, pues nosotros la escuchábamos y celuloide, sololoid, y pues eran muñecas muy bonitas porque wow, o sea, eran lo nuevo, la novedad, las muñequitas de celuloide, de sololoid. Y pues así se quedó. Sí, es que es muy común que, imagínate, las personas que jamás en su vida habían oído la palabra celuloide, y si a la pronunciación medio inglesa, celuloid, pues ¿de qué son? Pues que es que de sololoid, tú. Y así ¿Qué se es quedó. que de sololoid? Y la verdad es que suena muy bonita la palabra sololoid. Yo hasta me imaginaba de que ¿dónde estará sololoid? No, o sea, el paraíso de las muñecas. Pues no, es celuloide. Que por cierto aparece en la canción de Naranja Dulce, donde dice: adiós señora, yo ya me voy a mi casita de sololoid. Es cierto. A comer tacos y no les doy. Te digo, y todas esas canciones dices, pues mi casita de Sololoy, pues ha de ser un lugar ahí cerca de Guadalajara, que se llama Sololoy, en donde está su casita. Pues no, es una casita de plástico. Bueno, pero era como wow. Entonces ya saben, la química tuvo la culpa. Nitrato de celulosa, que comercialmente es celuloid. Y por eso se quedó así esa historia. Bueno, nos vamos rápido con la historia del Rosario de Amozoc, si alcanzaremos, yo creo que sí, así rápido. Se puso esto como el Rosario de Amozoc, se dice, cuando una reunión que iba a ser muy fraternal, de mucha amistad, acaba en gran pleito, ¿no? Todos contra todos, dándose hasta con la cubeta. ¿Por qué se dice así? Bueno, es que Amozoc es un pueblo del estado de Puebla, Amozoc, Puebla, en donde sucedió allá por el siglo XVIII una anécdota. Los cofrades, la gente que era muy religiosa, pues en ciertos eventos rezaba el rosario por las calles, rosarios que iban caminando y rezando y para llegar a la iglesia, pero vendían de un barrio, vendían del otro y se juntaban todos en la iglesia. Pues resulta que en una de esas que venían a un rosario de esos de la Aurora, que también llamaban, en ese pueblo Amozoc, pues los de un barrio contra los del otro traían ahí pleitecillos y al entrar a la iglesia se empezaron a empujar unos con otros y se perdió el control y empezaron a pegarse hasta con los cristos que llevaban, ¿verdad? Y aventándose las veladoras y se hizo aquello un gran lío que, según se cuenta, inclusive terminó hasta con muertos porque pues empezaron a sacar después ya armas blancas, ¿verdad? A raíz de eso creo que se suspendieron finalmente esos eventos en este pueblo, pero quedó en la historia registrada con esa frase que ahora todavía se escucha por ahí, que se armó el Rosario de Amozoc. Mira, vamos a hacer tantito una pausa. ¿Qué te parece si cerramos viendo el juego de palabras otra vez? Y regresando, le seguimos con más frases misteriosas. ¿Te parece? Vamos a ver el juego de palabras. El juego comienza en 3, 2, 1. Oía es la palabra de 3 sílabas más corta en el español. Bien, pues ya de regreso. ¿Cómo les va con esa descifrar el juego de palabras? Bueno, pues vamos a darle continuidad a esto. Ahorita al final del bloque volvemos a pasar tanto la pregunta alterna como el juego de palabras, pero pues ¿qué tal si seguimos a ver qué nos tienes tú? Bueno, pues yo les quiero platicar de una palabra que
En particular yo sigo escuchando bastante que es chafa. Cuando alguien dice, ay, qué chafa, o ay, eso no me gusta, se ve muy chafo o muy chafa. Pues bueno, pareciera una palabra moderna, como cuando decimos chido o algo así, pero en realidad es una palabra muy antigua. Es desde el siglo XV en España. Se usaba la palabra chafayonía. Chafayonía. Y esa palabra la utilizaban para decir que era un enmiendo de mala calidad. Y al que la hacía era chafayonero. Chafayonero. Chafayón, puede ser. O chafayón. Él es un chafayón y hace pura chafayonía. ¿Quién lo hubiera dicho? Y entonces esas palabras luego viajan pues a la Nueva España, y en Sudamérica cambia un poco y se empieza a utilizar chafayonería. Chafayonería. Sí. Para decir pues las cosas que son de baja calidad, como esos enmiendos antiguos que se les llamaban ¿chafayonería? Ya cantinflé. Bueno, pues eso es chafa. Entonces es una palabra bien vieja, desde el siglo XV. Es perfectamente bien dicha, bien utilizada. Para el que diga, no hables así o estás hablando mal. No, chafa es chafayonería desde el siglo XV en España, ¿no? Sí, pero fíjate, lo interesante es cómo evoluciona una palabra, así como empezaste a decir, bueno, sí, primero era así algo mal hecho, y luego eso se transmite a cualquier cosa, ya decir cualquier cosa de mala calidad. Entonces, así es. Y ya acortar la palabra, que es un mecanismo, que las palabras a veces muy largas y difíciles de pronunciar, el hablante tiende a cortarlas. ¿Para qué decir chafayonería? Chafa y ahí no hay pierde. Y ya sabemos, ¿no? Interesante. Bueno, ese es el origen de chafa. Y por otro lado, otra expresión también mexicana, que esta la incluyo porque recién me la preguntaron, que ¿por qué se dice que alguien es una chucha cuerera? ¿Y por qué, aunque sea hombre, se le dice como quiera que es una chucha cuerera? Bueno, primero, la expresión se aplica a personas que son muy hábiles en algo. O sea, una persona es chucha cuerera en algo. Por ejemplo, en matemáticas, por ejemplo, en el fútbol. Y ya sea hombre o sea mujer, se dice igual. Fulanito es una chucha cuerera para el fútbol. ¿Y qué tiene que ver la chucha cuerera con la habilidad? Bueno, miren, esa imagen que ven ustedes ahí es el origen de todas estas cosas. Chucha es una forma de llamarle a las perras, así como a los perros también les llaman chuchos. Y esto es causa pues simplemente cuando tú asusas a un can que le dices chuchush, le quedó decirle chucho. Y si es perra, chucha. Y lo de cuerera, fíjense, ese que está ahí es una chucha cuerera para las matemáticas, se le ve en la cara, ¿verdad? Y aparte a todo lo que tiene atrás en el pizarrón. Bueno, resulta que la chucha cuerera en el siglo XIX se le llamaba a esas perras callejeras que tenían crías, estaban amamantando, y por lo tanto salían a las calles ávidas de alimento para poder alimentarse ellas y a su vez alimentar a sus crías. Y entonces decían, estas perras es tanta la avidez de alimento que andan buscando en todos lados, y si se encuentran un cuero tirado se lo comen para poder alimentarse. Entonces de ahí quedó chucha cuerera. En un libro de El lenguaje popular de Jalisco, de más o menos principios del siglo XX, viene bien claro la definición. Dice, chucha cuerera, vienen dos cosas. Dice, la perra que tiene crías y que anda en busca de alimento. Y luego dice, segunda acepción, ya como metáfora, dícese de cualquier persona que para alimentar a su familia anda con avidez buscando llevarles alimento. Luego ya por metáfora se da todo aquel que anda ávido de hacer algo, y esa actitud generalmente se relaciona con habilidad. Es decir, pues si tienes muchas ganas de hacer algo, vas a sacar habilidades para lograrlo. Por eso tomó ese sentido de ser muy hábil en alguna cosa, de esos brincos que va dando el lenguaje. Y cómo la habilidad tiene que ver con la necesidad de lograr algo. Sí, exactamente, sí. Oigan, bueno, yo les voy a platicar de una que seguimos utilizando, es un hecho que seguimos utilizando, hacer panchos. ¿Alguna vez les han dicho, ay, ya no hagas pancho, mijita? O ya no hagas pancho, mijito. Ay, ella es bien buena para hacer panchos. O él es bien bueno para hacer panchos. Y yo decía, bueno, pues ¿qué tienen los franciscos de naturaleza innata de hacer bronca, de todo, ¿no?
Pues bueno, todo viene de más o menos por los 70s, cuando se empiezan a dar las ondas de las pandillas y las bandas, que de hecho fue internacional. Hay muchas películas en los 70s que narran hechos de pandillas, de peleas de pandillas. Y en el centro del país había una pandilla que se llamaba Los Panchos y Los Panchitos. Y el líder se llamaba Francisco Álvarez. Villanueva. Sí, un Francisco. Un Francisco. Se llamaba Francisco, el líder de los Panchos, y pues entonces así les decían los Panchos porque el líder es Francisco. Y como eran una pandilla, eran muy famosos por ir a hacer pleitos y broncas muy grandes. Y entonces en los 80 se les hace una película a esta pandilla a raíz de las investigaciones de, ¿cómo se llama este señor? De Healy. Juan Ruiz Healy, sí. De él. Y pues se populariza el hecho de que los Panchos iban y hacían broncas, se hacían pleitos, hacían pues así un alboroto muy grande y ya se quedó, como que hacían panchos, ¿no? Y todo empezó con un Francisco. Un Francisco, pues así es. Bueno, una frase que nace de una pandilla que seguramente sus integrantes ya han de ser personas mayores. Espero que ya se hayan reivindicado con la sociedad. Seguramente entonces, no. ¿Quién sabe? Dejémoslo en el misterio. Pero ahí viene eso de hacer panchos, hacer mucho escándalo. Y casi siempre de una manera muy violenta, con mucho espaviento, ¿no? Bueno, otra palabra que les puedo comentar es la palabra pepenar. Ya ven que se oye de que los pepenadores son esas personas que andan entre la basura buscando cosas. Y aquí lo curioso es que la palabra o el verbo pepenar es una palabra prácticamente, no prácticamente, o sea, es de origen náhuatl. O sea, son de esas palabras náhuatl que permanecieron y que náhuatl significaba recoger cosas. O sea, no solamente era pepenar en la basura, no, sino podías ir a pepenar en el campo, hierbas que te sirvieran para comer, cosas así. O sea, pepenar era literalmente recoger del suelo, lo que fuera. Pero pues así se fue quedando en el español. Y aquí me acordé yo de un dicho, un refrán muy mexicano que dice: el que siembra en tepetate, fíjate, el que siembra en tepetate, ni la semilla pepena. ¿Cómo se interpreta? Bueno, el tepetate, otra palabra náhuatl, es tierra muy dura, en la que no crece la hierba, porque es tierra que no es fértil, y aparte dura. Es el tepetate. Oye, pues qué padre, todas estas palabras que también, pues que nos damos cuenta que vienen del náhuatl, o palabras que nos damos cuenta que vienen del árabe, o de todas nuestras raíces, ¿no? Que conforman lo que somos los mexicanos, o sea, a diferencia de lo que son los españoles o los sudamericanos, ¿no? O sea, los mexicanos tenemos palabras como esta que son náhuatl. ¿Qué te parece si les cuento una de nuestras otras raíces occidentales, que es pasquín? El pasquín, a ver. Bueno, el pasquín, que Arturo ya me había dicho, es que ya me preguntaron bastante en redes sociales qué significa pasquín. El pasquín son estos como letreros o anuncios grandes que se utilizan para hacer un anónimo, una denuncia anónima, pues ya sea al gobierno, a un grupo de oposición, a otras personas, sobre todo cuando es de un anónimo a algo más grande como un gobierno. Y ahí, como estábamos viendo en pantalla, está esta escultura que es de Pasquino, ¿no? Pasquino se llamaba ese señor. Pasquino es un hombre romano, hay otra parte de nuestra cultura. Y en esta estatua que se encontraron, pues como se dieron cuenta que era de esta persona importante, lo utilizaron para poner todas estas denuncias anónimas hacia pues el gobierno y que fueran escuchadas y que fueran vistas, ¿no? Fíjate, es de esos casos en que el nombre de una persona se convierte en palabra, porque ese señor Pasquino, que vivió hace muchos siglos, que era pues imagínate, por alguna razón le hicieron una estatua, ¿no? Por ahí quedó olvidada en Roma y los romanos la vieron muy padre porque tenía una buena área para decir, no, yo aquí pego mi anónimo. Claro. Y al rato, por eso agarró el nombre de pasquinos, y en español dijimos pasquines, que todavía por ahí se usan.
Bueno, pues Acuérdense ahí le de vamos. participar para ganarse este libro de Mónica Castellanos, Aquellas horas que nos robaron. ¿Qué te parece si vemos otra vez la Sí. pregunta alterna primero? Para que no se les vaya a olvidar. A ver, vean la pregunta alterna y díganos qué palabra es la que sale allí en este fragmento de una canción. Amor con amor se paga, se llama la canción. ¿La vemos? Por tu culpa, mujer, por tu culpa, este amor que te tengo vivada, lo rompites por ser insoluta, y por eso la pena me embriaga. ¿Qué cree usted que sea la palabra insoluta? ¿Qué significa? Bueno, y acuérdese que no nada más tiene esa oportunidad, también puede participar con el juego de palabras. ¿Se los recordamos tantito antes del corte? Claro, sí. Y llámenos, bueno, antes rápido los teléfonos, 2020-8865 y 8126 11 35 35, el WhatsApp. Aquí estamos recibiendo todos sus mensajes. Bien, vemos el juego y regresamos. El juego comienza en 3, 2, 1. Estuve es la única palabra del español que contiene 4 letras seguidas en estricto orden alfabético. Pues bien, aquí estamos recibiendo sus mensajes vía WhatsApp. Muchas gracias. Nos encanta saber que participan con nosotros, que nos divertimos juntos. Pues todavía hay oportunidad. Ahorita al final del bloque volvemos a pasar tanto la pregunta alterna como el juego de palabras. Todavía hay oportunidad. Y ya sabe, no es necesario que descifre todas las palabras. Puede ser 1, 2, 3. El asunto es que haya dinámica y como quiera se abre la oportunidad de llevarse el libro de Mónica Castellanos, Aquellas horas que nos robaron. Mientras, déjenme les cuento de una palabra que se ha puesto de moda ahora en este año que hemos empezado con nuevo gobierno de la República Mexicana. Pues ya ven, el presidente Andrés Manuel López Obrador pues tiene como característica que diariamente entre semana da una conferencia tempranera. Y eso pues ha generado que de pronto salgan palabras que él usa y que generen expectaciones de, oye, esa palabra de dónde la sacó, qué significa, etcétera. Entonces, bueno, pues este programa está para eso, para de alguna manera tratar de resolver dudas lingüísticas. Y en estos días, pues muchas de las consultas que nos hicieron a través de las redes fue sobre la palabra fifí. Dice, ¿de dónde se sacó el presidente esa palabra fifí para referirse a aquellos que los ve como que los que son sus opositores? Entonces ha llamado la atención, sobre todo entre los jóvenes, y aquí pues primero les comento que es una palabra que realmente está resucitando, porque era una palabra prácticamente ya olvidada, que solamente por ahí no la encontrábamos ya en la literatura, que se usó mucho por ahí a fines del siglo XIX, los primeros años del siglo XX, y lo usaban generalmente las clases sociales bajas para referirse a las personas, más específicamente a los jóvenes de la clase social alta. Competía esta palabra fifí con la palabra catrín, con la palabra petrimete. Son palabras que tienen sí un dejo ahí de
pues se puede decir de rivalidad, puede tener algo así como de pintarle una raya de ustedes son los de allá y nosotros los de acá, los de arriba y los de abajo. Pero bueno, ¿de dónde viene esta palabra fifí? Fíjense que curiosamente nos va a llevar hasta el latín para variar, porque en latín hay una palabra para decir hijo, que era la palabra filus, ¿verdad? Que de hecho en italiano y en francés, como ellos no tuvieron la conquista árabe de la H que nos cambió todo el español, ellos sí siguen diciendo filio o mi hijo con F. Bueno, justamente fíjate que de una costumbre francesa, del filius, mon fils, mi hijo, una forma de darle sentido cariñoso para referirse a un hijo, el hijo consentido, el muy protegido, el mijito bonito. Entonces hacían la repetición de la sílaba en francés, mi fifí. Fifí viene siendo como el hijito de papá, el hijito de mamá, la hijita de mamá. Como decir mi hijo. Sí, pero en un sentido así de muy allegado, sí, mijito. Sería como aquí decir nosotros mijito, o sea que la mamá le dice así, aunque el hijito ya tenga 40 años, ¿no? Mijito. Mijito. Entonces ese fifí, que del francés, ahora hay que ubicar la época cuando empieza Porfiriato. Porfiriato. Francia. Estaba así de moda lo francés. Entonces era muy común ver que por ejemplo, las señoras muy elegantes traían a su perrito French Poodle y hasta era muy común ponerles el nombre de Fifi como nombre de mijito, casi haz de cuentas, era nombre de mascota elegante. Y entonces nombre de mascota elegante. El pueblo de abajo empezó a tomarlo irónicamente esta palabra francesa fifí para referirse a los hijos de papá, son los que estaban muy bien vestiditos, pero que no trabajaban, que no sabían hacer nada prácticamente, nada más andaban ahí como muy bonitos, presentándose, platicando en los parques, etcétera. Y entonces de ahí nació esa palabra fifí, que era pues denostativa, sí, porque eres un fifí, era decirte, sí, te ves muy bonito, muy bien vestido y todo, pero pues no sabes hacer nada, ¿verdad? Sí, un hijo de Francia. Haz de cuenta. Sí. Y pues para elegancia la de Francia, como dicen también, por lo mismo, el porfiriato que nos trajo todas esas palabras. Sí, y ahora bueno, pues el presidente que ha usado esa palabra desde antes, pues lo usa así con personas que guarda esa carga de, pues te ves muy bien, muy bonito, pero no sabes hacer nada o no sabes decir las cosas, etcétera, etcétera. Ese es el origen de fifí, fíjese, francés, y nos llevó hasta el latín. Bueno, pues, servidos para quienes preguntaron esto. ¿Qué más, Arturo? ¿Qué palabras traemos ahora curiosas de la literatura? Porque traemos varias que ya hemos leído, que nos han preguntado. Y pues nosotros tenemos esa labor. En frases, ¿verdad? En frases. A ver, vamos a leer la primera. ¿Qué te parece? Leo yo una y luego tú lees la otra. Perfecto. A ver, mira, son frases sacadas de novelas. Ahí está, dice. Un grupo de muchachas cuarteronas y de piel muy blanca se encaminaban hacia abajo. Cuarteronas, ¿qué quiso decir el autor con muchachas cuarteronas? Pues ahí le va. Cuarterona es una palabra que se acuñó en los tiempos en que se hacía mucho énfasis en esto de las castas, que había mestizos, había mulatos, había negros, había de una gran cantidad. Y el cuarterón es porque a quien tenía una cuarta parte, ya sea de indígena o de africano, es decir, sus abuelos, está la persona que era cuarterón, su mamá y su papá eran personas blancas, uno de ellos, sus papás eran blanco y blanco, pero el otro era blanco ya sea con indígena o con negro, o sea que en su raíz había una cuarta parte por ahí que no era blanco, entonces había que decirlo. Hay que recordar que esto ya no existe en el sentido de que todos tenemos de todo en tantas mezclas, revolturas y cantidades que no existe mestizo, no existe cuarterón, no existe eso. No, porque somos una revoltura de todo. Claro, hay gente blanca que tú puedes ver totalmente blanca que es negra, de raíces y revuelta de todo y todo. Entonces, esto ya no existe, es de la época de las castas.
que A ver, aparte es un mito, bueno, dicen por ahí, pero es de una frase de un libro que se llama Mientras la ciudad duerme, de Frank Yerby, de 1946. O sea, una época en donde todavía un poco se veían estas cosas, ¿no? Ahí les va otra frase de un libro de Los de Abajo, de Mariano Azuela, de 1915. Dice: mire, si me hace esa valedura, pa' usted es el reloj con todo el Leopoldina de oro, ya que le cuadra tanto. O sea, yo lo pronuncié todo mal, pero tiene que, a ver, pronúncialo como si es el Pues reloj. es del pueblo, ¿verdad? Pa' usted es el reloj, ¿cómo? Para usted es el reloj con todo y Leopoldina de oro. Bueno, Ándale, con ese tonito como medio ranchero. miren, valedura es una palabra que significaba favor, que ya no se usa tampoco, ya no, pero sí se usó mucho en la época revolucionaria y antes. El valedor era el que te favorecía, la valedura era el favor que te hacía el valedor. Y Leopoldina le llamaban a esas cadenas. ¿Has visto esos relojes que traen se usaban mucho la aristocracia de antes? Que Los lo traen de la fifís, bolsa, los fifís. Los fifís, un artefacto fifí con su cadenita, esa es la Leopoldina y su reloj. Eso es lo que le está ofreciendo alguien aquí a alguien. Y que le cuadra, me cuadra, me gusta, ¿no? Ese es Ok. ¿Y por qué será que me cuadra lo usan para me gusta? Como mes, se recto, usaba mucho, mes. sí me cuadra, o sea, se ajusta a lo que yo Yo escuché, me creo que en gusta. una canción como de hip hop mexicano, de que pa' que te cuadres. O sea, para que vayas entendiendo y te pongas derecho, ¿no? O sea, Es otra acepción de cuadrar. otra excepción. Lo vamos a tomar en cuenta mejor. Después me explicas de dónde viene. Y bueno, esta, ¿no la dices tú? Sí, ahí te va. Me puse a lavar la ropa a ver qué color tenía, pero por más que yo tallaba, más neja se me ponía. Esa palabra neja, ¿la han oído? Yo la uso. Ay, ¿Todavía? traigo la ropa bien neja. Sí, así decía la mamá, los abuelos, y de hace mucho tiempo y se sigue oyendo. Nejo es cenizo, o sea, lo que ya no tiene la brillantez de la ropa nueva. Entonces, esta curiosidad, la curiosidad de esta palabra es que es náhuatl también, fíjate. Nexatl en náhuatl significaba ceniza. Entonces, lo que es nejo es lo que está color ceniza. Ya está explicado. Y muy padre la palabra, así que la podemos seguir usando. Oigan, bueno, acuérdense de participar para ganarse este libro de Mónica Castellanos, Aquellas horas que nos robaron. Y bueno, para podérselo ganar Última está oportunidad ya. la última oportunidad para la pregunta alterna y el juego de palabras. ¿Qué te tal parece? si se los recordamos? Sí. Vemos primero la pregunta alterna. Adelante. Por tu culpa, mujer, por tu culpa, este amor que te tengo divaga, lo rompites por ser insoluta, y por eso la pena me embriaga. Insoluta. Acuérdense por tu culpa. que la pregunta alterna era ¿qué significa la palabra insoluta? Y bueno, ¿El juego de palabras? el juego de palabras y regresamos. Póngase listo porque es la última oportunidad. Las que pueda encontrar y llámenos luego. Adelante. El juego comienza en 3, 2, 1. Angstrom es la única palabra en el diccionario del español que contiene 5 consonantes seguidas. Ya estamos de regreso en Palabras sobre la Mesa y ahora les queremos traer una pregunta que resurgió últimamente, así como hace rato estábamos hablando de las palabras que extrae desde el pasado nuestro actual presidente como fifís. Bueno, ahora
Tenemos la pregunta que quizás no solo él se ha hecho, que es, ¿cómo se dice? ¿Gasolinera o gasolinería? Y bueno, es que hay muchas palabras que nos provocan esa duda, pero ¿qué tal si les mostramos un video en donde se ve a nuestro presidente haciéndose esa pregunta? Los trabajadores de las gasolinerías o gasolineras, ahí también les dejo de tarea eso, de cómo se dice, porque hay quienes sostienen que lo correcto es gasolinería, no gasolinera. Pero eso es otro asunto. Ahí hay especialistas en el manejo de la lengua. Bueno, y como ya les hemos dicho en otros programas, nosotros somos aficionados de la lengua, pero pues el lenguaje está en constante movimiento y perfeccionamiento, y pues no hay que ser fifís, no hay que ser soberbios al momento de, pues si una persona dice mal algo, corregirlo, lo que sea, pues realmente no tiene tanta importancia. Pero lo padre es que Arturo descubre que pues las dos están bien dichas, tanto gasolinera como gasolinería está bien dicha, y como sabemos hay zapatería. ¿Qué otras hay? A ver. No, pues mira, es lo que vemos primero es que en efecto en el diccionario, si tú buscas gasolinera, pues es el expendio donde se vende gasolina. Esa es la preferente en España y otros países. En México y algunos países de Centroamérica nos gusta también decir gasolinería, y ambas están correctas porque esa forma de terminar la palabra enería se usa para otras cosas, como tú dijiste, zapatería, herrería, ferretería, dulcería, y se refiere siempre a lugares donde venden el producto a que se referencia. Y siempre nos andamos peleando entre todos los países que hablamos español, porque realmente todos hablamos el español bien diferente. En España dicen unas cosas, en México decimos otras, a todos nos conquistó diferente gente, entonces tenemos diferentes revolturas del lenguaje. Entonces en esta vez, pues sí, si te vas a España vas a escuchar gasolinera, y aquí vas a escuchar gasolinería, y bueno, el presidente le va a decir como quiera. Claro, pero lo importante, está interesante que lo plantee, porque bueno, nos da oportunidad para que nosotros también entremos al juego, ¿verdad? Pero ya está aclarado. Bueno, pues vamos rápidamente. ¿Qué te parece si vemos las respuestas? Porque esto ya se está acabando. Primero, veamos qué significa la palabra insoluta. Bueno, en esta pregunta alterna de insoluta, yo creo que ya no es necesario que veamos el video. O sea, se refiere a una mujer insoluta, aquella que no ha pagado o no ha correspondido al amor que se le tiene. Insoluto es aquello que no se ha pagado, como bien lo han dicho algunos de ustedes. Y a mí me gusta bastante esa palabra porque me recuerda a la química, suena como una solución, algo que no tiene solución. No hay solución. No hay solución. Vamos a ver ahora entonces las respuestas al juego de palabras. ¿Los vemos? Camilo nos da Colima. Oculta nos da Toluca. Embarriar nos da Aramberri. Y admire nos da Mérida. Ahí ¿Cómo está. ven? ¿Qué tal? Está más o menos, ¿verdad? Como quiera, sí, muchos de ustedes lo hicieron adecuadamente, así que muchas gracias. Oye, y ahora acabo de descubrir que yo Aramberri lo pronuncio, y lo he pronunciado toda mi vida, Arramberri. Pero no es Aramberri. Bueno, ya ves. Ya aprendí algo nuevo. Ya vamos de gane. Ahora, súper rápido, vamos a leer los participantes, ¿sí? A ver, José Juan López Gallegos de Chapultepec. María Cárdenas Guerrero del Tecnológico. ¿Leo sus respuestas? Sí, no, nada más los vamos porque ya no tenemos casi todas tiempo. las tienen bien. Eloína Treviño de Country, Ramiro Martínez de Obispado, María Isabel Chapa de Arboleda, Manuel Martínez Robles de Las Torres, Alfonso Gerardo Montemayor de Fuentes, Rosario Alaní Cepeda de Bosques, Carlos Puentes González de Villaverde o Valleverde, Abigail González Cantú de Prado, Iris Camacho de Apodaca, María Isabel Chapa, Rosario Alanís de Bosques
Isaías Castañeda de Valle de Morelos. Muchísimas gracias por participar. Y acá tenemos a Fernando López, Jorge Torres, María Concepción L, Eugenia Teresa, Gerardo López, Minerva Aguirre, Anabel Rodríguez, María Concepción López Lepe, José Almaguer, Lucero Torres y César Armendáriz. Muchas gracias. Vamos a ver. Hacer el voltearlo para allá. revoltijo. Saca una hoja nada más. A ver. Esta. ¿Se la lleva? ¿Quién? Rosario Laní Cepeda. Muchísimas gracias por participar. Tú te llevas el libro. Bueno, y nos despedimos. hasta la próxima. Nos vemos, ya sabe, próximo martes usted ponga la mesa que nosotros vamos a poner las palabras. Hasta luego.